Aspectos importantes del segundo trimestre del embarazo. En los últimos días te he hablado del primer trimestre y de todo lo que debes saber al respecto. Hoy voy a empezar a contarte aspectos importantes de este segundo trimestre. Ya hemos pasado la ecografía de las 12 semanas, el primer cribado, como ya te comenté, las pruebas no invasivas y también te expliqué la elección personal, si así lo decides, de hacer alguna de las pruebas invasivas que se pueden realizar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Diario de una Mamá Cualquiera. Hoy es miércoles 16 de mayo y quiero contarte pequeños detalles que puedan tranquilizarte si te encuentras alrededor de la semana 14 de embarazo. En este segundo trimestre es cuando comienza a ser evidente el crecimiento de nuestro abdomen. También con el paso de las semanas puedes empezar a notar los movimientos del bebé. Este es un tema que preocupa a muchas mamás y muchas me escriben por ello. ¿Cuándo voy a empezar a notar a mi bebé? Porque mi amiga ya lo nota, yo no lo noto, estoy preocupada, esto es normal. Aquí quiero tranquilizarte, porque no hay una ciencia exacta en la semana en la que vas a notar a tu bebé. Pero sí que es verdad que he venido observando ya algo que es cierto, y es que cuanto más delgada es la mamá, antes de quedarse embarazada, suelen notar antes al bebé. Tiene su lógica, ya que cuanta menos grasa abdominal se tiene, hay más facilidad, ¿no?, para sentir el movimiento. Al principio te parecerá una especie de rayada, como un movimiento de tripa pero indoloro. Y con el paso de los días te darás cuenta que no es un movimiento de tripa, sino que es un movimiento un pelín diferente y empezarás a sentir la emoción que conlleva notar a tu bebé por primera vez. Hay mamás que tardan muchas semanas en notarlo y no por ello significa que algo no esté bien. Te voy a poner un ejemplo. Tengo una amiga que se quedó embarazada de su segundo hijo cuando todavía no se había recuperado del peso que había cogido en su primer embarazo. Son dos niños que se llevan muy poquitos meses. Y en la semana 20 no notaba al bebé y estaba preocupada, llorando. Decía, no puede ser si yo a mi primera hija la notaba muchísimo antes. Y bueno, fue a la ecografía de las 20 pensando que algo no estaba bien. Y la ginecóloga les dijo que el niño estaba perfectamente y que era un tema también de constitución genética, que tenía casi 10 kilos de más que cuando estaba embarazada de las mismas semanas con su primera hija, y eso le estaba impidiendo notar al bebé. También es verdad que hay bebés que se mueven más y bebés que se mueven menos, y por eso no implica que haya nada. Así que siempre tranquilidad y no te compares. No te compares cuando tu amiga ha notado al bebé o cuando lo vas a notar tú. Como ya te adelanté también, lo normal es que en este trimestre mejoren o desaparezcan las náuseas y los vómitos. Aunque hay mamás que por desgracia siguen con estas molestias hasta el final. Pero sí que es verdad que lo habitual es que desaparezcan en el segundo trimestre. Otra cosa que pasa en el segundo trimestre es que suele aumentar el flujo vaginal. No tiene importancia, es una cuestión hormonal, pero sí que es incómodo. Yo recuerdo que me solía llevar una braguita para cambiarme a mitad de día, porque la verdad que estaba francamente incómoda. Por otro lado, en este trimestre también disminuye la actividad intestinal, con lo que desde hoy quiero darte dos consejos. Número 1. Bebe mucha agua, fuérzate a beber de 2 a 3 litros de agua, que te vendrá fenomenal, ya que además suele aumentar la sed en este trimestre y nos va a venir bien para eso y para mejorar un poquito el tema del estreñimiento. Por otro lado, te recomiendo que comiences a caminar o a hacer, por ejemplo, bicicleta, hacer elíptica o bicicleta estática, lo que quieras, natación para embarazadas. Un tipo de deporte que sea totalmente compatible con el embarazo. Por un lado, te va a ayudar a encontrarte mejor, a encontrarte más ágil y a controlar mejor el peso, y por otro lado vas a combatir el estreñimiento. Es importante también evitar problemas de hemorroides, por lo que te he hablado, ¿no?, por el estreñimiento durante el embarazo. Problemas que luego podrán empeorar durante el parto. Por eso quiero hacer especial hincapié en la dieta también. O sea, aparte del agua y del deporte, la dieta. Toma fruta, toma fibra, agua, haz deporte. Todo esto va a venir a retrasar al máximo los problemas graves de estreñimiento que a veces tienen algunas embarazadas, incluso las que es necesario que tomen medicación, siempre recetada por el ginecólogo. Yo soy una de las personas en las que he intentado retrasar al máximo, pero a partir, por ejemplo, con Valentina, en la semana 28 yo tuve que empezar a tomar un laxante porque no había manera.
pero es verdad que vamos a intentar retrasar al máximo ese momento. Como ya te comenté hace alguna semana cuando te hablé de los complementos alimenticios que se pueden tomar durante el embarazo, a veces en el segundo trimestre se produce una anemia fisiológica, que en muchos casos es cuando está indicado cambiar el tipo de complemento. Recuerda que te conté que yo con Valentina empecé con un tipo de complemento y en el segundo trimestre me cambiaron. Me cambiaron porque tenía anemia. Simplemente me añadieron un complejo con hierro y mejoró mi analítica y mejoró mi estado, estaba menos cansada y estaba mejor. Es algo que no me pasó en mi primer embarazo, por eso siempre te digo que hay que individualizar todo, ¿no? También con los complementos alimenticios. A veces no es necesario gastar el dinero en complementos más completos, pero sí que es verdad que a veces llega el segundo trimestre y tienes unos requerimientos mayores. Y también puede que tengas unos requerimientos mayores en un embarazo que no los has tenido en otro. Si estás trabajando, puede que notes que a veces se te pone la tripa dura. Hay muchas mamis que me escriben con este motivo. Son contracciones fisiológicas aisladas. Cuando hablo aisladas es porque se te pone la tripa dura, pero no con un ritmo periódico o constante. Si te pasara que tienes de forma periódica este tipo de contracciones, muchas al día o muy rítmicas, es importante que se lo comentes a tu matrona o a tu ginecólogo. Pero lo normal es que sean aisladas y que se produzcan pues, al coger peso o en momentos de estrés puntual que a veces nos pasa todavía cuando estamos trabajando. Es importante lo que te digo, que sepas que si son aisladas no tienen mayor importancia, pero que también a veces están asociadas a las infecciones de orina, que por desgracia también son bastante habituales en el embarazo. Te digo porque si tienes ese tipo de sensación y además tienes molestia, no esperes, llama a tu matrona, cuéntale y recoge una muestra de orina, que te haga una tira de orina porque igual tienes una infección. La sintomatología que vas a notar va a depender también un poquito de la época del año en la que te toque. No es lo mismo estar en el segundo trimestre en pleno verano con el calor, donde notarás más hinchazón de piernas, que si te toca, por ejemplo, en invierno como me ha pasado a mí. En esos casos es importante que en la medida de lo posible utilices medidas de descanso y cuando estés sentada o tumbada eleves las piernas para favorecer el retorno venoso. En este trimestre es cuando más se va a mover nuestro bebé, porque todavía tiene espacio para hacerlo y nosotros además en muchos casos seguimos con nuestra actividad laboral y familiar, con lo que llevamos un ritmo bastante importante. Ten cuidado con los pesos que cargas, pero por lo demás es un trimestre en el que todavía no te vas a encontrar muy pesada, vas a estar posiblemente mejor de las molestias iniciales del primer trimestre, vas a estar mejor del cansancio del primer trimestre, con lo que la verdad que el segundo trimestre es para mí el mejor trimestre del embarazo. Yo lo disfruté muchísimo, me encontraba fenomenal, así que en principio te recomiendo que lo disfrutes, que disfrutes de tu embarazo, que enhorabuena y que recuerda que en la portada del blog puedes encontrar guías gratuitas en función de tus necesidades y que tienes una específica para el primer trimestre del embarazo. Si no la has descargado, te recomiendo que lo hagas. Nos vemos la semana que viene en otro episodio. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.